Hola, Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Cáncer, aquí con este 8 de copas, ustedes se van a estar marchando de algún tipo de situación. Ustedes van a estar dejando detrás algo. No vas a seguir en lo mismo, vas a abandonar una situación, te vas a estar alejando, y esto es el literal, ¿ok? Y este 10 de espadas, confirma que aquí algo va a terminar mal en la vida de muchos de ustedes, quizás de forma abrupta, quizás ya terminó. Puede haber sido una decepción, una traición. Aquí ya no hay vuelta atrás, aquí hay algo que se rompió, algo que se acabó. Y estas dos cartas juntas, pues esto es claro. Aquí se ve que algo terminó mal y tú te alejas de esta situación precisamente porque esto no te convino. Aquí pudo haber una traición, pudo haber un final, y fue algo o es algo que va a ser, pues, o está siendo bastante doloroso. Acá la carta de la luna, pues me dice que aquí aquí no hay un peligro grave, pero aquí el camino es incierto. Aquí el camino que tú vas a emprender no está del todo claro. Aquí la información no está completa. Aquí las cosas no se van a estar viendo pues del todo claro. El camino que quieres seguir está definido, ¿ok? Porque tú sabes para dónde tú vas. Pero es hacia lo desconocido, porque tú no vas a tener toda la información completa. Tú sabes dónde vas, pero no tienes la luz completa en todo, no tienes toda la información, pero sí tienes la información suficiente, la información que está disponible, sí es suficiente para que tú te muevas sin que existan riesgos graves, ¿ok? Aquí pueden haber algún tipo de hechos inesperados, que surjan algún tipo de obstáculos, situaciones confusas, pero simplemente tú tienes que estar al tanto en el camino para enfrentar esas situaciones, pero no es nada que vaya a ser así, wow, grave, que vaya a poner en peligro tu vida, nada de eso. No, 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 ni tu economía. Son pequeños obstáculos que se atraviesan con el día a día y que tienes que estar al tanto simplemente para eliminarlos. Y después, acá sí viene el 7 de espadas, y el 7 de espadas, aquí hay un engaño. Aquí puede haber alguien que no esté siendo del todo claro. Aquí hay alguien que te podría estar ocultando cosas, que podría estar pues actuando por detrás. O aquí tú estás saliendo de algún tipo de situación sin decirlo todo. O podrías estarte retirando estratégicamente, guardando información, ¿ok? Puede ser que esta sea la traición de la que te estén alejando, o simplemente que tú emprendas este nuevo camino, pero un camino con la boca más cerrada, sin estar dando pues ningún tipo de información. Porque acá el 7 de espadas confirma que algo no está limpio, que algo no estaba claro. No es exactamente que venga algo peligroso, porque la luna te dice que el camino es incierto, pero no hay cosas peligrosas, ¿ok? Pero sí había algo oculto anterior, algo deshonesto de alguna situación pues anterior. Así que ahí tienes que tener cuidado, o simplemente actuar con mucha seguridad, con mucho sigilo, no contarle las cosas a quien no necesiten información. Vamos a ver qué más viene aquí para Cáncer. A ver si me aclaran aquí más cosas de esta lectura. ¿Hacia dónde va? Porque aquí emprende el camino es incierto, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde seguir? Bueno, entré de basto, no es que me dé mucha información, pero sí. Vamos a sacar otra carta más. Y con este 3 de bastos se ve que después de este camino que ustedes comienzan, van a empezar a planificar su nuevo rumbo, van a estar mirando pues hacia el futuro. Es posible que si ustedes están comerciando, empiecen a comerciar con alguien, irse fuera de su ciudad, quizás planifiquen pues, si ustedes tienen algún tipo de pequeña empresa o no, comercializar con personas, con clientes incluso del extranjero. Aquí lo que se ve es que después de esto, después que hay este cierre,
Aquí comienza un periodo de expansión. Aquí eres tú mirando hacia adelante, no estás mirando hacia atrás, eres tú planificando y continuando con literalmente tu futuro. El 5 de bastos me indican que a pesar de estar mirando para el futuro, todavía aquí va a haber competencias, va a haber movimientos y va a haber tensiones. Aquí pueden haber varias opciones o personas involucradas. Aquí hay una lucha por algo, aquí hay personas discutiendo por cuestiones de trabajo, de dinero o de posición. Aquí va a haber un ambiente bastante movido. Aquí no es algo estable todavía, aquí hay conflictos para muchos de ustedes. Y el 4 de espadas, el 4 de espadas me está hablando de que después de esto es necesario que tú hagas una pausa. Esta pausa va a ser literalmente casi que obligada. No vas a estar actuando inmediatamente, vas a estar tomándote tu tiempo para pensar, para tomar esta cuarta espada y salir adelante, pero primero te toca un tiempo de meditación, de reflexión y de ver cómo tú vas a estar enfrentando todas estas situaciones que se te han ido presentando. Y el 7 de oros me habla de que tú estás esperando resultados de algo que ya tú hiciste. Aquí estás esperando el resultado de una inversión que está en proceso. Aquí algo que ya se empezó, pero no ha dado resultados de inmediato y tú vas a estar evaluando si vale la pena continuar esperando por esos resultados o si tienes que hacer pues algo más. Aquí viene un tiempo en que necesitas tener calma y muchísima paciencia para evolucionar. Y el 2 de bastos, pues aquí el 2 de bastos, por supuesto aquí va a haber una elección que vas a tener que hacer. Aquí es una decisión sobre tu futuro, vas a estar eligiendo entre dos caminos. Vas a estar definiendo hacia dónde debes ir, hacia dónde deberías pues continuar. Vas a estar evaluando precisamente, como decía este 7 de oros que dice, vas a estar evaluando si todavía te mantienes en ese proceso o si avanzas y tomas alguna otra decisión, algún otro camino. Y esa disyuntiva pues van a estar muchos de ustedes. Vamos a ver qué viene después de ese tipo de elecciones que ustedes hacen. ¡Wow! Y sale la carta del carro, salió disparada, señores. Definitivamente la carta del carro aquí al final pues garantiza de que esta decisión que ustedes van a tomar es muy posible que sea la decisión correcta. ¿Por qué? Porque el carro me está hablando de avance, el carro me está hablando de que si hay obstáculos se van a estar eliminando, el carro me dice que van a lograr el triunfo y van a lograr el éxito, ¿ok? Así que relájense. Paren, piensen que ese tiempo de pensamiento, a veces las cosas, las decisiones no se toman al calor de lo que está pasando, hay que hacer una pausa. Y cuando tú hagas esa pausa y medites bien esta situación, pues definitivamente el carro te va a estar llevando hacia la victoria, hacia el éxito. Cualquier bloqueo que existiera en el camino de ustedes se va a estar yendo y ustedes van a estar avanzando pues literalmente a toda velocidad. Así que déjenme la frase que a ustedes más les guste para manifestar este éxito y este triunfo que van a estar teniendo, ¿ok? A pesar de esta situación que venía planteándose aquí, ustedes van a estar saliendo, ustedes por elección propia van a lograr salir de esa situación y nada, señores, van a lograr el éxito definitivamente. Si ustedes dejan esto detrás, ustedes logran el éxito, ¿ok? Vamos con algo más o algún otro evento que necesitemos conocer con las cartas de Lenormand. Aquí Cáncer vuelve a repetir en la carta de la luna, que literalmente es lo mismo, un camino que no está totalmente claro, en que tienes que activar definitivamente tu intuición y que va a haber un avance, aunque tú no lo veas todo claro, pues va a haber pues va a estar avanzando. Así que igual que antes, no hay peligro grave, sino simplemente una incertidumbre controlada. El perro me está hablando de que vas a tener una protección, vas a tener un apoyo, alguien fiel que va a estar a tu lado. Puede ser una persona leal, un amigo fiel, alguien que te protege, incluso podría ser protección espiritual, podrían ser tus guías guiándote por el camino correcto, guiándote con tu intuición o simplemente tus ángeles de la guardia literalmente protegiéndote. Así que aunque tú creas que no tienes amigos, aunque tú creas que esta traición fue lo máximo que te pudo haber pasado, tus ángeles guardianes siempre han estado ahí para ti y tus guías pues definitivamente también. Así que no estás solo, pídeles ayuda,
Pídeles que te den la información correcta para que tu intuición te pueda llevar a tomar las riendas de tu vida, porque el carro es el triunfo, señores. Y la casa me habla de estabilidad, de seguridad y de un lugar firme, así que van a estar llegando a un lugar seguro, van a estar recuperando su estabilidad y definitivamente pues van a estar protegidos. Vamos a sacar ahora un mensaje de este oráculo para ustedes. Mensaje para el Cáncer, por favor. Esta carta al revés te está diciendo que algo en tu vida está desequilibrado, que deberías estar centrando tu energía y teniendo pues en mucho más autocuidado, que tendrías que estar revirtiendo patrones de desequilibrio. Incluso aunque se sienta poco fácil de hacerlo, te dicen que comiences pues a establecer algunos límites y a reservar tiempo para ti y que te asegures de devolver pues el equilibrio también a tu vida. Así que nada, aquí hay algo que está desequilibrado, pero tú puedes elegir volver a ponerlo pues en su centro y volver a hacer el balance necesario. Recuerden dejarme las frases para manifestar lo mejor de estas lecturas y nos vemos en el próximo video, Cáncer. Hasta la próxima.